Bueno, vamos a hablar primero de tu parte personal, porque tú vienes de Fuentevaqueros, de Granada. Hace unos años, te dedicabas al interiorismo, al diseño de interiores, arquitectura de interiores, y de buenas a primeras lo dejas todo para dedicarte al dibujo, al cine, al dibujo, a la animación. ¿Cómo fue ese recorrido? Bueno, así de buenas a primeras sí un poco, pero fue el paro lo que me llevó a hacer otras cosas. Con la crisis inmobiliaria yo era arquitecto de interiores y trabajé unos años de eso hasta que el paro con la crisis me llevó a quedarme sin trabajo. Entonces, por aquel momento, yo había montado una tienda online porque yo siempre me he movido un montón y tenía mis cosas y surgió el ciclo de ilustración en Granada, que era la primera vez, porque yo nunca he tenido facilidades para trabajar de lo que a mí realmente me gustaba. Se lo digo a todo el mundo, es una cosa súper complicada, tienes que ser muy bueno, luchar un montón. Y de buenas a primeras hice ilustración y en las prácticas de empresa que hice me quedé en una productora de cine, así. Entonces, en esa productora, que era muy pequeñita, que estaba allí en Granada, estuve durante un tiempo, tuve un golpe de suerte por trabajar con personas que venían de los estudios de Disney, así fue una casualidad, y me ayudó muchísimo en mi trayectoria, obviamente. Lo que pasa es que después de aquello yo abandoné aquel estudio y me dediqué así de buenas a primeras a las editoriales. Y estuve durante un tiempo trabajando en editoriales hasta que retomé el cine. He leído, hace poco estaba leyendo el libro Creatividad S.A., que es de uno de los creadores de Pixar, de los creadores de Toy Story, y este dibujante, director también de animación, él decía que cuando era pequeño se ilusionaba viendo los dibujos de los años 50, viendo los dibujos de Walt Disney, cómo veía cómo había proyecciones de cómo se hacían los dibujos animados, donde un lápiz dibujaba el Pato Donald y le borraba pues la cola, le dibujaba el sombrero y se lo borraba, y eso a él cuando era pequeño le ilusionaba. ¿A ti qué fue lo que te ilusionó para dibujar? Porque también he leído que tu madre te daba cartones para que tú dibujaras. ¿Cómo fue eso? Exactamente. Yo de pequeña apenas veía la televisión. Mi madre es muy coleccionista, le gusta mucho la animación. Ella compra figuras de Disney. Mi madre es muy friki y a ella le gustaban esas cosas y me grababa además los dibujos animados más clásicos que había. A ella le gustan las cosas súper antiguas. Y me las ponía cuando yo o venía del colegio y desde pequeñita yo estaba en un parque de estos infantiles, de niños pequeños, y ella no tenía tiempo de estar pendiente y además es curioso, pero yo empecé a hablar súper tarde, pensaban que era muda. Y mi madre me tiraba cartones, me daba papeles, bolígrafos y yo creo que me expresaba, era mi modo de expresarme cuando todavía ni hablaba. Yo pintorreaba los bajos de las sillas de mi casa, todas las paredes y a mi madre le gustaba porque era mi forma de expresarse, conserva dibujos míos de aquel momento y porque yo siempre digo que yo nací dibujante, mi pasión es el dibujo y yo desde pequeña lo he vivido así. En esta muestra de cortometrajes, a lo largo de estos 15 años, han pasado muchas personas que han hablado precisamente de eso, de la pasión, de que ellos nacieron pensando en cómo plasmar una imagen, una idea, y vuelve a repetirse la idea de esa pasión que te lleva a dedicarte a lo que más te gusta. El trabajo de hacer una película sí es muy complicado, lo hemos visto durante estos 15 años de San Rafael en corto, pero dedicarse sobre todo al cine de animación, el trabajo lo multiplicamos por 4, por 5, la cantidad de horas que hay que echarle. Nos decías antes fuera que esta película, este largometraje, dura exactamente ¿cuántos minutos aproximadamente? 1 hora y media o así. 1 hora y media. ¿Y han sido 4 años de trabajo prácticamente? Sí, consideremos que yo los que he visto han sido 3, pero claro, esto lleva un proceso de cortometraje de antes y lo que te lleva a formar, a pensar en el proyecto es mucho más tiempo en realidad. ¿Cuántas personas trabajaron en la película exactamente? En el estudio extremeño 40 personas, unas 40, pero ha habido otros estudios extremeños, holandeses y de Valencia que han sido coproductores también. O sea, que no te sabría decir, pero bastantes personas. Bastantes personas, 4 años casi de trabajo para plasmarlo en una película de 90 minutos aproximadamente. Antes, en la clase magistral, en la masterclass que ha habido esta tarde,
estabas narrando que aparece el cómic de Fermín Solís, que es en el que luego se va a basar este largometraje, y ustedes tienen que empezar a dibujar a partir un poco del cómic, con lo cual eso supone una carga de trabajo añadido. ¿Cómo se compagina todo eso? Tú decías que además te llamaron para hacer una cosa que no era lo que tú solías hacer. Sí, bueno, sí que solía hacerlo, lo que pasa es que el estilo gráfico mío no tiene nada que ver con el del director de arte, con lo cual para mí era una carga como triple o cuádruple, tener que adaptarme a un proyecto, tener que inspirarnos en la realidad, porque yo digo que esta película está muy inspirada en la realidad, y aparte adaptarnos al trabajo de Fermín, y era una fusión que prácticamente ha sido imposible. Hay algo que tiene que desequilibra. Es normal. No puedes inspirarte en un cómic cuando pasar un cómic a la animación es completamente imposible, sobre todo si el dibujante del cómic es súper espontáneo y el personaje cambia en cada viñeta. Tú tienes que centrar, porque el trabajo de la animación es totalmente diferente. Esto no es un cómic propio tuyo o es una ilustración, es un trabajo en cadena y tú tienes que diseñar y establecer unas cosas para que el resto de departamentos sigan esas directrices. Porque 40 personas tienen que hacer lo mismo. Además, para que el público lo entienda, aparte de basarse en el cómic, también tenían que ver el documental original y además estamos hablando de un personaje, bueno, de dos personajes, porque está Ramón Asín, que Sí. es una de las personas que financió el documental original de Luis Buñuel, y claro, Luis Buñuel era un personaje muy conocido, donde había que adaptarlo al cómic y adaptarlo a la imagen real suya, su cara, su gesto. Además, él tenía una pequeña parálisis en la cara, que es muy, muy típica, y eso tienen que llevarlo todo a la animación. ¿Cómo se logra eso? Luis Buñuel tenía un encanto especial, pero la parálisis y su forma de ser era bastante ruda, con lo cual es muy difícil sacar un personaje de animación que llame la atención de alguna forma, que no te tire para atrás cuando tienes que reflejar tantos encantos y tantas cosas a la vez en una persona como era Luis Buñuel. Aparte, su personalidad era una cosa muy importante. Todo eso tienes que compaginarlo en un diseño de un personaje y es realmente difícil. Esta tarde también tú has estado viviendo en Las Urdes, porque ahí fue donde han estado un poco creando los paisajes, los escenarios, para que se pareciera la película lo máximo posible al escenario real en el que rodó Buñuel. ¿Cómo fue también ese trabajo de intentar volver a recrear esas casas, esas viviendas, esas fachadas? Bueno, concretamente en Las Urdes no estuvimos viviendo, pero sí en Extremadura hicimos un viaje, se hicieron un par de viajes de documentación. Para mí es una fase súper importante, porque si vas a reflejar lo que estás viendo, tienes que verlo. No vale una fotografía de Google o a veces tienes que vivirlo. La sensación de visitar Las Urdes es increíble. Hay muchas casas que ya no existen, muchas zonas, hay cosas derruidas ya obviamente, pero te sigue reflejando esa pobreza, sientes esa tenebrosidad de esas casas caídas, el olor de Las Urdes, y es una cosa que te ayuda a dibujar, porque lo estás viviendo. Sigue teniendo ese aspecto, es muy curioso, y es una zona, aparte de vieja, triste, pobre, tiene un encanto, es muy bonito, es muy natural. Decías que cuando viste por primera vez el documental original de Buñuel, dijiste, ¿quién me manda a meterme a mí en esto? Sí, bueno, yo soy una persona muy sensible, aunque no lo parezca, y lo paso mal. Yo he escuchado historias de mis abuelos, ellos vivían en una zona muy pobre de Almería, y he escuchado cosas de este tipo, pero claro, la pobreza máxima y lo que se refleja en ese documental te pone muy mal cuerpo. El tema animal también, el tema de niños pobres que no tienen donde van descalzos, beben agua de un río que está contaminado. Hay una cantidad de enfermedades y de personas que no comen todos los días. Entonces te pone mal cuerpo, aparte por lo que te refleja en sí de un documental en blanco y negro de aquella época, ¿no? Y bueno, pero... Y tenemos que decir otra cosa, para que el que no haya visto el documental de Buñuel, para que esta película decía antes también que habla de la amistad. Sí, la película tiene un factor importante que es la amistad entre Ramón y Luis.
refleja mucho, bueno, Ramón es un personaje que os vais a enamorar de él. Yo le conocía muy poquito por haber estudiado arte y es un personaje que se le coge un cariño tremendo y no se refleja en la película lo grandísima persona que era. Y fue quien ayudó a Luis a levantarle de un pozo donde estaba, porque claro, en París era una catástrofe total lo que él tenía en el cine. Él no funcionaba porque, bueno, su forma de pensar, su forma de compartir las cosas, Luis Buñuel era una persona muy especial y no funcionaba y él fue quien le ayudó en realidad. Por un golpe de suerte. Por un golpe de suerte, sí. Que veremos en el largometraje. Tenemos que hablar de... ahora últimamente hay muchas plataformas donde se puede ver películas. Eso no sé si para el cine de animación es una suerte, una desgracia, quizás es un nuevo canal. ¿Cómo lo ves como ilustradora, como dibujante para cine de animación? El que hay ahora nuevas plataformas donde poder proyectar películas. Yo lo veo bien porque se necesita abrir a todo el público y la gente necesita ver cosas. No sé si te refieres al tema descarga o tema... No, me refiero al poder tener otra ventana, porque la película la película ya se puede comprar en DVD, sí, pero es verdad que cada vez hay menos DVDs en las casas. Sí, entonces también claro, a lo mejor tener una plataforma... Bueno, pero la gente que inventa este tipo de difundir en Netflix o en este tipo de cosas es porque ya se ha replanteado que realmente habrá posibilidades o no las habrá. En nuestro caso el presupuesto era muy bajo, entonces las posibilidades que teníamos era estrenarla en un cine, probar suerte, no era con fin taquillero, porque la película no es taquillera, la película es para festivales, para que llegue a todo el mundo y, hombre, hubiese estado bien recaudar, pero es cierto que no ha estado de la mano de todo el mundo con facilidad. En la película decías que cuando se estrenó en Granada estuvo 3 días en el cine, que sí, 3 días en un cine es 3 nada. días, en 3 semanas, en un horario en el que todo el mundo trabaja, porque no apostaban porque la película hiciera taquilla. Y en cambio hay que decir que la película ha sido preseleccionada para los Oscars y ha ganado diversos premios, creo que en el Festival de Málaga, uno de ellos ha sido en el Festival de Málaga, pero uno de los premios más importantes ha sido no solo el ser preseleccionada para los Oscars, sino que además ha ganado el premio de la Academia de Cine Europeo. Sí, así es. A Mejor Banda Sonora también. Mejor Animación. Mejor Película de Animación. Mejor Película de Animación. Es súper premiada. Yo digo que el póster lo teníamos que haber diseñado de otra forma porque los laureles ya no caben. No caben. Y es una cosa que no esperábamos porque nosotros queríamos hacer un buen trabajo, pero sabíamos que la acogida iba a ser muy difícil. Volviendo un poco enlazando con el tema de financiación, con que luego que uno hace una película con 1000 amores, con muchísimo esfuerzo, con muchos años, mucha gente, pero luego el presupuesto es el que es y luego encima las películas o los cines pues van más a taquilla o apuestan hacen apuestas casi seguras, ¿no?, de los grandes taquillazos y eso pues también a veces impide que estas películas encuentren ese hueco, ¿no? Y hemos estado hablando de La Pasión anteriormente y me decías que Salvador Simó, que ha sido el director de la película, también se ha desvivido y lo ha dado todo por sacar este proyecto adelante. Bueno, todos nos hemos desvivido, pero todos, en realidad el productor del estudio Extremadura es quien ha embarcado no solo económicamente, sino su vida en la película. Ha sido un esfuerzo brutal, él ha sido quien montó el estudio allí, quien se llevó a toda la gente allí y bueno, ha sido un sacrificio en común de todos, pero el productor es como que es el que se arriesga, ¿no? El que pone el dinero es siempre el que dice, bueno, a ver esto a qué buen puerto llega y claro, cuando la película no cumple tu expectativa o se empieza a alargar, tú tienes que pagarle a esa gente, y es una persona que yo considero que ha cumplido con su trabajo y la película tiene un esfuerzo descomunal echado en ella porque era mucho menos presupuesto del que al final se ha podido ir. Hay un detalle que muchas veces cuando vemos películas, cuando vemos cine, hay detalles que no nos fijamos pero que vienen a decir cuál es el trabajo, cuál es el sentimiento que se ha puesto en esos proyectos. Decías que para poner las voces a los personajes de la película, a los personajes tanto principales como secundarios, se han buscado voces extremeñas, se han buscado voces que se parecieran lo máximo posible a Luis Buñuel.
eso viene a decir, viene a indicar la implicación de hacer un proyecto milimetrado al máximo, ¿no? Al máximo, totalmente fiel a lo que puede ajustarse a una realidad. Si queríamos, claro, la primera parte de la película están en París, se habla en francés y todos los dobladores, las voces son francesas. E incluso la gente extremeña que sale, uno de ellos es el productor doblando, porque él era extremeño, porque había que buscar un extremeño cerrado de voz y qué mejor que una persona de allí. Y el director Salvador Simón dijo, no, yo no quiero alguien que tenga que salir extremeño y un doblador profesional de Madrid. Me da igual que sea más conocido o menos conocido. Quiero un profesional simplemente que doble con el idioma que yo necesito. Esta vez no voy a dejar indiferente a nadie. Voy a llamar la atención, pero de verdad. Tú, el rey del surrealismo, haciendo un documental. ¿Por qué no? Si estas navidades nos toca la lotería, te pago el documental ese. Eso sí que sería surrealista. Je vous assure, votre sainteté, que Luis Buñuel ne mettra plus en scène à Paris. Vous avez un appel d'Espagne. Luis, soy yo, Ramón. ¿Que me ha tocado la lotería? Las Urdes. Unas 8.000 personas en 52 pueblos. Nosotros iremos a las Urdes Altas, que es la zona más pobre. ¿Qué le pasa a la pobre? Lleva unos días malas. La racha por ahí a morir. Esto no es una película convencional, Ramón. Esto es la realidad, pura, desnuda. Estos días aquí están siendo muy reveladores. Es una rareza del señor Buñuel. Eso es un insulto. Empiezas a ver el mundo de otra manera. Se supone que hemos venido aquí para cambiar las cosas.